Como ya lo mencionó el doctor, estoy en el Instituto de Breña, en el Reveleti actualmente, y en otros lugares que también me complace en presentar. Bueno, el índice de esta reunión va a ser de cuatro temas en especial. Mancha rojo cerosa, todos pensamos que siempre es una obstrucción de arteria central de la retina. De ahí mala visión y algo más, solo malformaciones vasculares y después del ROP, ¿qué viene? Bueno, empezamos. Esta es una pacientita que se llama Claudia, de 15 años, quien hace un año empieza a presentar alteraciones de la marcha y algunos temblores. Va a neurología, no va de frente con oftalmo, va a neurología y le encuentran todas esas alteraciones: disartria, dismetría bilateral, marcha táxica, fasciculaciones, no déficit motor, no déficit sensitivo y glauco 15-15. La paciente, tranquila, pero tenía esas alteraciones de la marcha, venía de provincia. Fue hospitalizada con una impresión diagnóstica de un síndrome táxico y ahí de nosotros no tenemos nada, nada que ver. Se le pidieron algunos exámenes y después la paciente refirió que veía un poco borroso. Cuando se le interconsulta, tenía una agudeza visual de 20/50, 20/60. El segmento anterior, sin alteraciones, la córnea normal, sin pigmentaciones ni alteraciones. Todo normal, hasta ahí. Y le hacen una interconsulta a retina. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar un poquito. Y todos dirán, ¿qué es esto? Es bueno, le presenta el ojo derecho y ahí sí podemos ver que hay una mancha rojo cerosa, pero si bien es cierto, vemos que de ahí la retina se ve con una apariencia, entre comillas, de sus arterias casi normales, casi normales. La coloración quizá no es tan buena porque la paciente no colabora un poquito, pero lo interesante no es esto. Lo interesante es que el ojo derecho tenemos esto y les presento el ojo izquierdo. Acá también tenía esta mancha rojo cereza que vemos la mancha rojo cereza justo en el centro foveal, acompañada de una despigmentación, una coloración medio blanquecina alrededor de ello. Y estos son los dos ojitos. No sé si es que alguno en el chat podría más o menos decir qué podríamos pensar, ya que pues si mancha rojo cereza es igual a obstrucción de arteria central de la retina, que sea una obstrucción de arteria central de la retina bilateral, lo hace un poquito más sospechoso de alguna otra cosa. ¿Por qué? Es niña, tiene esto bilateral, la agudeza visual está en 20/50, 20/60. No sé, para hacerlo un poco dinámico, algún doctor, algún residente, fellow que quiera opinar de esto, ¿qué puede decir al respecto? Si no, seguimos. Pero la idea es que esto sea un poquito dinámico. ¿Alguna opinión? Bueno, yo, Edwin, no tengo experiencia en niños, ¿no? Pero recuerdo de cuando estudiaba de residente, se decía que también algunas enfermedades de depósito lisosomal, como algunas mucopolisacaridosis, podían tener esos diagnósticos. Así es. Y más que todo, acá no hay que pensar en algo vascular. Primero porque esto, no sabemos hace cuánto tiempo apareció. El paciente generalmente no ha dicho que pues ha tenido muchos problemas con la visión. Más que otra cosa, ha sido problemas de ataxia. Entonces, cuando le pedimos un poco de más exámenes, pues vemos que la capa de fibras nerviosas está normal. Su nervio óptico está, entre comillas, normal, tiene buena capa de fibras nerviosas. Su retina, vemos que sí hay una diferencia a, un, a una OCT normal, y donde hay mayor coloración blanquecina o hiperreflectancia en las capas internas de la retina. Y eso básicamente es lo que nos hace pensar en una enfermedad de depósito. El que sea bilateral, el que tengamos estas huellas que son casi muy, muy representativas de una enfermedad de depósito, ya que está en ambos ojos, es simétrico, no tenemos ninguna inflamación de la retina, no hay edema, en la capa de fibras nerviosas está normal. La paciente tiene una agudeza visual muy aceptable. Y acá les muestro todos los cortes de la retina, del ojo derecho y el ojo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es o no es? Pensando en los diagnósticos diferenciales de la mancha rojo cereza, vemos que los adquiridos pueden ser desde la agujero macular, conmoción retiniana o fármacos. En los congénitos, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedades de Tay-Sachs y gangliosiosis o enfermedades liposomales de depósito. Dentro de la mancha rojo cerosa, en las enfermedades en los niños, es muy, muy frecuente, muy característicos ese tipo de patología en los errores innatos del metabolismo. Y bueno, básicamente con esta paciente teníamos que sí tenía un componente del sistema nervioso central y se hizo la confirmación con genética.
Acá siempre nos va a ayudar la genética ocular. Esta paciente tenía enfermedad, un error innato del metabolismo, que tenía un Niemann-Pick, pero era un Niemann-Pick tipo C. Estos tipos C se acumulan o empiezan a debutar en niños. Lamentablemente, pues esto va más allá de darle la mejor visión posible a nuestra paciente. Y con eso terminamos el primer caso. El segundo caso, mala visión y algo más. Sí. Hasta acá, ¿todo se está escuchando, doctor? Sí. Sí, Edwin, todo perfecto. Perfecto. Bueno, el siguiente paciente se llama Reimer. Es un niño de 12 años, usuario de lentes, que acude por mala visión. Pero dentro de sus antecedentes, él nos refiere que, o bueno, su madre nos refiere que va a nefrología por una enfermedad renal crónica grado 5, está en hemodiálisis. Y aparte tiene hipertensión arterial asociada. En el examen oftalmológico nosotros lo vimos y podemos ver que el paciente tenía en agudeza visual mejor corregida 20/2000 y en el ojo izquierdo 20/100, que tenía una exotropia en el ojo derecho y que asociaba más al nistagmus. Y este nistagmus iba mucho más reforzado cuando se ocluía uno de los dos ojos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá tres problemas. Problemas oftalmológicos, problemas renales y problemas de hipertensión arterial. Pensemos, ¿qué podría hacer? Siempre la idea es hacer unidad clínica. Y al hacer unidad clínica, pues lo que queremos es englobar todo. Entonces, hay algunos síndromes en los cuales sí tiene que ver el riñón, tiene que ver el ojo. Entonces, para este pacientito, ¿qué vemos en la retina? Ya que todo el segmento anterior estaba normal, pues les presento el ojo derecho. Acá vemos una alteración desde una alteración en la conformación del nervio óptico, las arterias están muy rectificadas, la mácula no se ve con un color muy ideal, tenemos bastantes alteraciones del EPR. ¿Ok? Este es el ojo que veía 22.000. Les presento el ojo izquierdo. Obviamente tenemos mucho más alteraciones que son más notorias. Y este ojo, contradictoriamente, ve 20/100. Pero vemos que hay una alteración nuevamente en el nervio óptico, los vasos están muy adelgazados, rectificados. La mácula, no sé si lo pueden llegar a notar, que está un poco fuera de su posición normal. Tiene una alteración en la mácula con sangrado. Y bueno, les presento los OCT. Doctores, este es un OCT con una hipoplasia foveal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente, aparte de tener las alteraciones del nervio óptico, de los vasos, tampoco contaba con una fobia. Es por eso que este paciente veía 22.000 y tenía mayor nistagmus. En el ojo izquierdo les presento el OCT de las lesiones que presumiblemente era de toxoplasma, pero lamentablemente el paciente nunca nos pudo dar un laboratorio confirmatorio de este caso. Entonces, ¿qué es lo que se concluyó? Pues mandando a la genética, que básicamente genética es quien determina el nombre de esta patología, es un síndrome coloboma renal. El tratamiento básicamente con estos pacientes va orientado a tratar las complicaciones oftalmológicas. Y es una enfermedad autosómica dominante, donde generalmente hay una displasia del nervio óptico y una hipoplasia renal. Es por eso que nuestro paciente tenía una hipertensión secundaria y estaba en diálisis. A nivel ocular, ¿qué es lo que podemos ver? Microcórnea, estafilomas en la esclera, quistes del nervio óptico, displasias maculares pigmentarias. Como esta es una enfermedad genética, por ende, pues tenemos que buscar qué otras alteraciones tienen, partiendo desde la parte genética. Como sabemos, esto viene por la expresión del gen PAX2, que puede tener alteraciones del sistema nervioso central, sistema genital, y como ya lo mencioné, las alteraciones desde el segmento anterior hasta la parte posterior. Si bien es cierto, la agudeza visual puede ir desde una visión casi normal, la anisometropía también es una posibilidad. Pero la pregunta era, ¿este paciente cómo con este OCT puede ver 20, o con esta mácula puede ver 20/200? Y es que si es que ustedes se dan cuenta, doctores, pues si es que volteamos un poquito la pantalla o forzamos un poco de ciclotorsión, esta lesión en la retina, en la parte macular, no está casi en el centro, lo que le da a este paciente la posibilidad de, con la mejor corrección posible, tener una visión cuasi aceptable, que se pueda desempeñar solo, que pueda tener mayor desempeño e independencia. Así que pues te presento el síndrome coloboma renal. Para tenerlo en cuenta, básicamente, si es que tenemos una alteración en nervio óptico y en la parte renal. Les presento otro casito. Solo malformaciones vasculares. Doctores, ¿qué pasa si es que ustedes ven ello? Este es un paciente que se llama Samuel. Tiene 14 años y hace un año
Le creció una lesión en el canto interno del ojo izquierdo. Su hueso es 20-20-20-50. Él tiene el antecedente que hace un año fue también a un hospital y le hicieron una resección de esta lesión, los de cabeza y cuello. Dijeron, ah, ya, te lo sacamos y bueno, no pasa nada. Le hicieron eso y pasado el año volvió a crecer. Es ahí cuando viene el instituto y va hacia la parte de oculoplástica. Oculoplástica ve y dice, ah, ya, vamos a empezar con estudios. Le hacen una TEM, con contraste, sin contraste. Y me la pasan a mí para ver cómo está su rutina, porque tenía 20-20-20-50. Había algo que no cuadraba. Ese ojo izquierdo definitivamente por algo era que veía un poquito menos. Entonces, doctores, eh, ya les mencioné esto, que todo estaba bien, que va a oculoplástica, B20-20, 20-50, y en el segmento anterior sin alteraciones. Pasa conmigo y en ese interín, pues ellos me mandan la ecografía Doppler, que sí tenía algunas alteraciones vasculares, el TEM de órbita que con contraste, que era una lesión exofítica, todo me hablaba de la parte externa del ojo, pero en la parte interna eh, ¿qué era? Primero vimos el nervio óptico, ya estaba bien, pero en el OCT veíamos que el nervio óptico tenía algunas alteraciones. Entonces, vamos al fondo de ojo como tal. Ojo derecho, sin complicaciones. Ojo izquierdo, empezamos con alteraciones o malformaciones vasculares que empiezan desde el nervio óptico. Esas malformaciones arteriovenosas que uno no puede distinguir al fin y al cabo entre si es que es arteria o si es vena, que se van irrigando por toda la extensión, por todos los cuadrantes. Y vemos que en el nervio, en la mácula, sí hay alteraciones en la estructura, pero vemos que en la fobia las líneas hiperreflectivas están conservadas. Quiere decir que no se está afectando la retina externa, por donde están los fotorreceptores. Entonces, sí, el paciente tenía una visión aceptable por esto. Si bien es cierto, su mácula no estaba del todo estructuralmente bien, sí podía tener una buena visión o aceptable ya teniendo este OCT limpio en la parte foveal. Entonces, acá están si les presento los demás cortes para ver ello. Pero entonces nos podemos a pensar, es una malformación arteriovenosa simple, aislada, pero nos podemos a pensar también que esta malformación arteriovenosa ha salido fuera del ojo. Entonces, pensemos en algo más, en algún síndrome. Entonces, les presento el síndrome de Wilbur-Mason, en el cual tiene algunas alteraciones que generalmente no es hereditaria. Este síndrome lleva a malformaciones arteriovenosas en el sistema nervioso central, asociadas al ojo, y también a lesiones en la piel, que generalmente van en la región del quinto uno. Entonces, todo cuadraba con este síndrome. Pero para esto queríamos hacerle algunos exámenes más para ver qué tan bonito se podía ver esto con una flebografía. El ojo derecho en una imagen compuesta se ve bien, aparentemente, sin alteraciones, sin malformaciones arteriovenosas. Y este síndrome va así. Es unilateral, es no hereditario, va con lesiones arteriovenosas cerebrales, oculares y con lesiones en la piel. Y acá se ve todo bonito. Como ven acá, doctores, estas malformaciones arteriovenosas van por los cuatro cuadrantes. Si bien es cierto, uno no puede distinguir rápidamente si es que es una arteria o si es una vena. Básicamente, estas arterias se van a comunicar con los capilares y van a retornar. ¿Y esto cómo se ve? Así, en una fotografía, se ve muy bonito. Pero sí, esto nos indica que pues no había lugares de punto de fuga, pero sí había muchos puntos arteriovenosos mal conformados. Y bueno, acá les presento el síndrome de Wilbur-Mason. Y por último, este es el último caso que les presento. Este es el caso de Eduardo, que Eduardo viene de Bolivia. Es un niño de 4 años que nació con prematuridad de 28 semanas. Gemelar, era un gemelito. Con el otro hermano, pues felizmente salió muy, muy bien adelante con la retinopatía de la prematuridad, pero con este pacientito no tuvo la misma suerte. Con el ojo derecho, cuando llega con nosotros, veía 2400 y el ojo izquierdo tenía un desprendimiento de retina en embudo cerrado. Era en estadio 5B. Acudió a Bolivia para una segunda opinión y cuando viene me cuenta el papá que pasó por diferentes clínicas donde le dijeron, lo mejor es que a este pequeño no le hagamos nada, que lo observemos, que siga creciendo para ver cómo va, ya que tenía el antecedente de una vitrectomía en el ojo derecho y una panfoto en el ojo izquierdo. Entonces, cuando lo veo esto. Y obviamente, esto es un agujero macular. Un agujero macular, una clasificación de que era grande, tenía 860 micras. Y acá es cuando digo, este es el ojo que mejor ve, es en 2400.
Y acá quisiera otra vez preguntarle a ustedes, ¿ustedes qué le dirían al papá? Ah, ¿lo vemos, lo observamos o intentamos algo quirúrgico o observación a ampollas? Esa es la retinografía de nuestro paciente, ¿no? Obviamente se veía su agujero macular. Lamentablemente no salen las huellas del láser que se le puso muy cerca a la mácula, de 360 grados. Y bueno, les preguntaría a ustedes, doctor, ¿usted qué tal, qué hubiera hecho acá? Doctor, doctor, Este, ¿lo hubiera observado? le hubiera dado chance, le hubiera dado chance a la observación, probablemente algunos meses. No, Y este paciente justo venía de Bolivia, me dijo, doctor, quiero que hagan algo conmigo, porque después va a regresar a Bolivia a empezar el colegio. Entonces, bueno, ¿qué le podemos ya ofrecer está, al paciente? cirugía. ¿Observación o alguna opción quirúrgica? Bueno, si es que escogieron observación, es muy buena respuesta. Estos pacientitos van bien observándolos. Obviamente es un agujero macular, es grande, no se va a cerrar solo definitivamente. Y para eso, pues, ya hay algunas aplicaciones que nos dicen que si después de algunos tratamientos de retinopatía de la prematuridad en estadio 4 o sea 5 cuando le ponemos mucho láser, pues sí, pueden crear agujeros maculares. Eh, pero llegó con nosotros, llegó conmigo. Entonces, una cirugía quizá podríamos darle como una mucho mejor respuesta. Entonces, ¿qué le ofrecemos a nuestro paciente? Vitrectomía más macular o con masajes. Se lo consulté a mi jefe, es el doctor Roca, me dijo, un poco complicado, ojo único, tiene 4 años, tiene toda la vida por delante. Y en eso, conversando con mi cabeza también fue le podemos ofrecer algo realmente que le pueda ayudar de un 20-400 con ese agujero macular, si es que mejora o no mejora. Y esto me hizo recordar el congreso de hace unos años de retina, donde pues me tocaba respaldar una cirugía de agujero macular contra otro doctor que decía que lo mejor era la observación. Y ahí me salió la idea de, ¿por qué no operarlo? ¿Por qué no ofrecerle algo más, una opción quirúrgica que tal vez pueda mejorar su visión? Y eso fue lo que le planteé a los padres. Una vitrectomía con piel macular con una membrana amniótica. Eh, en buena hora, todo salió bien. Si bien es cierto, la membrana amniótica, un cachito, esta es la retinografía postquirúrgica, un cachito se pudo salir, pero ese es el pre y ese es el post. A la izquierda el pre y a la derecha el postoperatorio. Postoperatorio de un mes y medio aproximadamente. OCT, donde les muestro que el agujero se cerró. Si bien es cierto, hay quistes, pero se está integrando. Esta membrana amniótica se está integrando. Y este es otros cortes del mismo ojo, donde vemos que sí, el agujero macular se cerró. Entonces, Eduardo regresó a Bolivia a seguir estudiando, con una agudeza visual mejor corregida de 20-100 al mes. Pudimos mejorar del 20-400 al 20-100. Si bien es cierto, no es la mejor visión posible, pero es la mejor visión que Eduardo ha mejorado y su familia ha podido conseguir por esa cirugía. ¿Qué esperamos con esto? Esperamos que mejore quizá un poquito más, ya lo vamos a ir viendo cuando venga a sus controles. Y lamentablemente no sabemos mucho cómo van estos pacientitos, puesto no hay muchos reportes de este tipo de cirugías en secuelas de ROP. Este, y esto es un mensaje para todos, el ROP no se acaba nunca. Y bueno, esos son los casitos que he querido comentarles. Y bueno, les presento a mi bebé. Soy hace una semana papá y, y muchas gracias. Y acuérdense siempre, siempre un niño vale la pena. Muchas gracias. Muy bien, Edwin. La verdad es que sumamente ilustrativo los casos. Bueno, ahí hay algunos temas ahí que podríamos debatir. Me gustó este caso del Reimer que presentaste primero porque es un diagnóstico extremadamente raro, ¿no? Yo mismo no lo conocía, nunca lo había escuchado. Pero creo vamos a darle pase a Jorge Andrés Álvarez para que haga su presentación y yo creo que al final conversamos un poquito sobre lo presentado. Ah, ya, perfecto. Ya, Sí, sí se ve. ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora, bueno, yo quiero presentarles un caso clínico que, eh,
Me pareció muy interesante. Es el siguiente. Este es el caso clínico de un niño de 10 años, de sexo masculino, de raza blanca, que llegó a consulta en el 2020 cuando me encontraba haciendo el pelo de retina. La historia es la siguiente. Él llega con su mamá y me refiere que hace un día sufrió un accidente montando bicicleta y que al montar bicicleta sufrió un trauma en el ojo. Y a partir de ese momento le refiere a su mamá que está viendo borroso. Entonces, al llegar así, lo examinamos, negaba antecedentes personales, antecedentes familiares, tenía una agudeza visual del ojo derecho de 20/20 y el ojo que había sufrido el trauma, que era el izquierdo, tenía una agudeza visual de 20/40. Haciendo una evaluación de todo el segmento anterior, se encontraba dentro de valores normales, todo parecía estar muy bien. Así que pasamos a revisar la retina. Haciendo el fondo de ojo, la oftalmoscopía indirecta, en el ojo derecho se veía todo bien. Y en el ojo izquierdo nunca me voy a olvidar porque fue la primera vez que en mi vida que vi esta enfermedad y de pronto lo que parecía un trauma ocular y que lamentablemente tenía tal vez un problema en la mácula, un agujero macular traumático, un desprendimiento de retina resmatógeno, terminó siendo esta imagen del ojo izquierdo, en la que lo primero que nos llama la atención son los exudados, ¿no? La cantidad de exudados que presenta a partir de la papila, que se extiende hacia las arcadas nasales, y pasa por el ecuador y llega hasta la periferia, dando la impresión, bueno, se ve ahí como un pliegue, un desprendimiento de retina exudativo, eh, y los vasos en la periferia que nos dan la apariencia de telangiectasias. Entonces, ya como que la historia que nos había contado la mamá y el niño como que no correspondían con lo que encontrábamos clínicamente. Siempre es importante revisar la periferia. Esta imagen que parecía que todo se quedaba ahí, en la periferia se veía mucho más claro estas anormalidades en los vasos en la periferia. Le pedimos algunos exámenes dentro de la angiografía. En el ojo derecho todo se veía bien, pero en el ojo izquierdo ya veíamos estas telangiectasias, veíamos como aneurismas, veíamos cierres vasculares. Entonces ya nos dábamos cuenta que no estábamos ante un paciente que había sufrido un trauma, sino ante una enfermedad exudativa. También había hiperfluorescencia por fuga. Le tomamos unos CT de mácula y felizmente pudimos apreciar que la mácula del ojo izquierdo no tenía las alteraciones que tal vez podría tener. Sin embargo, se hizo un corte a nivel del pliegue y sí presentaba exudados intrarretinales, subretinales y presentaba además fluido subretinal. Se le realizó una ecografía y se veía en el ojo izquierdo de que desde la papila hasta la periferia tenía una colección subretinal tensa y el resto del examen. Entonces, hasta entonces lo que teníamos era esto, ¿no? Telangiectasias, exudados de exudativo, en la fluorografía, cierres vasculares y hiperfluorescencia por fuga. Y esta es una enfermedad que básicamente se diagnostica por clínica. Entonces, más allá de hacer diagnósticos diferenciales, voy de frente con el diagnóstico que todos debemos tener en la cabeza, que es la enfermedad de Coats, que es una enfermedad neovascular, telangiectásica de etiología aún desconocida. Se han estudiado algunos genes, pero no está del todo claro. Es generalmente unilateral. Este era un niño, lo presentaba en un ojo, era de sexo masculino y generalmente se presenta en menores de 8 años. La presentación clínica no era la del niño, ¿no? Pero generalmente presentan disminución de agudeza visual. En casos, mientras está en edades más tempranas, hay que cuidar el tema de ambliopía porque produce estrabismo. Está relacionado con cambios en el reflejo rojo, tiene xantocoria, dolor, heterocromía en menor porcentaje y en algunos casos puede llegar al nystagmus. Entonces, esta enfermedad, para ir pasando de lo que es teórico al caso clínico, tiene diferentes clasificaciones
Esta es la clasificación de Shields, que es la más usada, en la que nos va hablando un poco de la evolución de la enfermedad. Estadio 1, cuando recién encontramos una telangiectasia. Estadio 2, cuando ya hay algo de exudación, y se divide en A, cuando no compromete la fobia, y P, cuando ya la compromete. Estadio 3, que ya acá pongo la foto del paciente porque ya presenta un desprendimiento de retina exudativo, en este caso sería extrafobial, y ya pasamos al 4, cuando ya presenta neovasos, glaucoma, y 5, cuando ya no va a haber alguna mejora visual, se habla de una enfermedad avanzada. Entonces, hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales de COAS, que son muchos, pero sobre todo hay que tener en cuenta el retinoblastoma, porque el no hacer un buen diagnóstico puede cambiarle totalmente el pronóstico y la vida del paciente. Entonces, siempre es importante hacer este diagnóstico diferencial, tener en cuenta cómo es su presentación, el reflejo pupilar, generalmente en COAS es más amarillo-naranja, en retinoblastoma es más blanco-grisáceo. Si hay siembravitia, generalmente retinoblastoma, podemos encontrar clasificaciones. Hay algunas publicaciones con clasificación, pero generalmente están ausentes. La masa intraocular, la angiografía, que generalmente en el retinoblastoma vemos doble circulación, la del tumor y la de la retina. Hay que tener muy en cuenta esto. De acuerdo al estadio, está el tratamiento. Entonces, en este caso, puse a buscar, yo que estaba en el fellow, cuál sería el tratamiento ideal. Entonces, cuando está en los primeros estadios, generalmente se utiliza la fotocoagulación o crioterapia. Cuando llegamos a estadio 3, ya podemos pensar en un drenaje externo, si es que tenemos mucho exudado. En este caso, bueno, en estadios más avanzados, también se puede pensar hasta en vitrectomía, ya cuando hay un ojo ciego doloroso, enucleación, pero en estos estadios también nos podemos ayudar tanto de antiangiogénicos como de triamcinolona. En este caso estábamos aquí, y para dar algunos datos, porque la fotocoagulación es el tratamiento de primera línea de estos pacientes, porque no solo tratamos los vasos afectados, sino también a veces tratamos de crear una barrera en esas áreas que rodean la exudación, pero es un poco difícil porque tenemos que esperar que esa exudación se vaya yendo. Generalmente se dice que es mejor esperar 3 meses entre cada sesión por el tema de la inflamación y porque se puede producir más exudación. La crioterapia también tiene que tener intervalos, se hace por cuadrantes, generalmente se hace cuando hay desprendimientos de retina exudativos muy significativos, y hay que tener en cuenta que también trae un problema inflamatorio. Los antiangiogénicos, aunque la fisiopatología no está del todo clara, se ha visto que disminuye el líquido subretinal, pero también tiene cosas en contra, como que puede producir fibrosis y producir finalmente un desprendimiento de retina traccional. Entonces, ahí obviamente hay que descartar retinoblastoma, porque si le colocamos una inyección al paciente, le estamos cambiando todo su pronóstico. En este caso, lo que se decidió hacer es colocar bevacizumab, y mientras esperábamos de que este exudado vaya desapareciendo y el líquido se vaya desapareciendo, tratar de fotocoagular lo máximo posible. Antes de pasar a las fotos, que me parecen lo más importante de mi charla, es la importancia en estos pacientes de utilizar exámenes, imágenes, no solo retinografías, sino también en las radiografías, que sean de campo amplio, porque se ha visto que hasta en un casi 20% de pacientes que parece solo unilateral, se han encontrado hallazgos contralaterales y nos ayudan para el pronóstico visual del paciente. Este es otro paper del año pasado, en el que se ve aquí claramente cómo en el ojo derecho estaba la enfermedad, y en el ojo izquierdo se empieza a ver de que hay áreas no perfundidas. Esto es lo que me parece, creo, más bonito de la charla, porque cuando era fellow, este paciente tenía 9, 10 años en el 2020, y se le ha hecho un seguimiento hasta el 2025, porque esta no es una enfermedad que uno la trata y de pronto todos somos felices, sino es una enfermedad que en cualquier momento se puede activar, y uno tiene que estar siempre, tratar de ganarle a este tipo de enfermedad.
Entonces, en la imagen, en la retinografía color del 2020, vemos la cantidad de exudado y vemos que luego del tratamiento con antiangiogénicos, que hasta el momento ha recibido 16 inyecciones, eh, el exudado se fue yendo, el fluido se fue yendo y nos permitió, como vemos en el 2022, en adelante, podemos ver en el 2024, cómo se ha ido avanzando en la fotopoblación y tratando de tener más áreas de retina sin exudado y desprendimiento. Ahí finalmente esta es la última que tenemos del 2025, en la que ahora nos preocupa un poco la área periférica porque parece que quisiera producirse algo de tracción, pero el paciente mejoró agudeza visual a 20/20 y está colaborando mucho. Es un paciente que se le colocaron las inyecciones sin sedación y colaboró mucho para la fotopoblación también. Entonces, felizmente estamos así en la retinografía. Y en la geografía podemos ver esas áreas en las que no están perfundidas, que poco a poco se ha podido avanzar colocando láser, ¿no? Y a veces nos llama más la atención el área nasal, pero en el área temporal también empezaron a haber estos problemas de telangiectasias y de exudados, y finalmente, como vemos en el 2025, prácticamente todo el Ecuador y hacia la periferia está rodeado de láser, felizmente. Así está actualmente. Y hay que tener en cuenta que en estos pacientes tenemos un mejor pronóstico mientras menor sea la extensión, obviamente que no esté comprometiendo la mácula, la fobia, y mientras tenga mayor edad va a tener un mejor pronóstico. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jorge, espectacular. Eh, ¿Se me escucha? Sí, doctor. Espectacular la presentación, porque una de las cosas más bonitas que hay cuando uno presenta un caso clínico es el seguimiento en el largo plazo, ¿no? Que te permite tener la perspectiva de lo que tú haces, sobre todo en estas enfermedades que no hay protocolos unificados, ¿no? No hay ensayos clínicos que orienten bien el manejo de estos casos. Edwin, coméntanos de todos tus casos, ¿cuál es el que más dolor de cabeza te trajo? ¿No? En el diagnóstico me refiero, ¿ah? En diagnóstico, es que, a ver, doctor, le soy sincero. Puedo haber estado ya, estoy casi un año y medio en niño, pero créanme que cada vez que veo un niño que pasa una interconsulta esto no lo vi en mi fellow. Es algo nuevo, literalmente. Y ahí, pues, cada paciente que me manda a los doctores, porque los doctores ven un pacientito, ya tiene este síndrome, ya, con Edwin para que vea que la rutina esté bien y ellos me piden, ya saben qué es lo que tiene que ver o yo tengo que buscar y cada paciente buscando. O sea, ustedes me ven en mi consulta con un paciente y mi computadora buscando ahí, al costado. Este, pero sí, el síndrome de coloboma renal, recién hasta hace unas semanas tuvimos el diagnóstico. Pensábamos que era toxo, la madre nos trajo de resultados que eran negativos a toxo, y en la literatura nos dice que pues hay displasias maculares. No nos decía que había displasia foveal, así que no tenemos un diagnóstico. Pensamos que era pues una displasia renal y lamentablemente con toxo, pero al no tener el resultado negativo, indagando más, pues sí, es quizá el más difícil de diagnosticar. El agujero macular, obviamente se sabía que era un agujero macular. La mancha roja de esa, pues sí, tenía una idea de que pues, puedan ser algunas lisosomas, ya, enfermedades de depósito. Pero el Wilbur Mason, alguna vez en Facebook habré visto, en Instagram, cuando seguimos a los bancos de imágenes, ya esto sí, pero el coloboma renal, no, ni por acá lo tenía. Sí, y fíjate que el Wilbur Mason es un diagnóstico que, bueno, salvo cuando tiene algunos compromisos sistémicos, normalmente se diagnostica en un examen de rutina. La gran mayoría de los pacientes llega sin tener síntomas. Y muchos de los Wilbur Mason
que se pasan por alto es porque estamos acostumbrados a la foto esa del Reviewer Mason del libro, ¿no? Donde se ve todo un enmarañado, en espagueti, ¿no? De las venas súper gruesas y tortuosas. Pero el caso que tú has presentado es un caso, yo recuerdo que antiguamente lo clasificaban, creo que Weaver Mason uno 2 y 3. Sí, en el uno generalmente hay afecciones de cerebro, Ajá, piel y ojo. En el 2 solo cerebro y ojo, sin ajá, piel. Un tercero y algunos atípicos también. Este, sí, solo tenía, también tenía cerebro porque hicieron una embolización. Así que ajá. con eso se completó el diagnóstico. Sí, y no es tan evidente, me parece. O sea, me queda claro que había una alteración vascular, pero no es que saltaba a la vista el diagnóstico de Weaver Mason, ¿cierto? No, no. Cuando lo vieron, los demás doctores vieron, ah, ya, mándalo con Edwin, Edwin debe ser. Yo, buscando imágenes, porque ya en algún momento, pues sí, habré visto algo, buscando imágenes, como loquito, me veían ahí una media hora buscando, ah, sí, es esto. Pero sí, o sea, son diagnósticos que, pues, en mi fellow no lo he visto, no tengo el gusto de verlo, pero Lógico, porque no llegan, normalmente son pacientes hospitalarios. Y en ese sentido, otra pregunta que te haría es ahí, se trabaja muy de cerca, hay que darle crédito al oftalmopediatra, porque ellos usualmente están más cerca de los diagnósticos sí. estos raros, ¿no? Que nosotros no estamos tan acostumbrados. Ellos manejan un montón de síndromes, un Exacto, montón de síndromes. síndrome, ¿no es cierto? Sí, un montón de síndromes que tienen, algunas veces están vinculados al, bueno, los pediatras al tema oftalmológico, y bueno, los oftalmopediatras nos orientan mejor porque ellos tienen más experiencia viendo estos síndromes, porque identifican los otros elementos que nosotros los retinólogos solamente lo queremos resolver mirando el fondo de ojo, ¿no? Y a veces se necesita una evaluación integral. ¿Qué tan frecuente es estos síndromes de depósito, Edwin? En lo que va del año he visto dos. Ah, ya. Dos. Pero es porque o sea, muchos pasan desapercibidos definitivamente. Por neurología no los mandan todos con nosotros. Pero esta paciente se quejó de que había bajado un poquito su visión y por eso definitivamente la enviaron. Obviamente el instituto es un lugar donde llega toda la patología de Perú, pero sí, alguna vez me ha dado ganas de ir a decirle a los doctores neuro, mándenme todos sus pacientes. Igual la endocrino, mándenme todos sus pacientes. Pero sí, solo me han llegado dos hasta ahora. Ya. Y te apoyas porque estos síndromes entiendo que tienen diagnóstico clínico, pero se apoyan ahora mucho en la genética, o sea, el tema genético ha entrado con Sí. fuerza en el diagnóstico, me refiero a la entidad pública. Hay un buen departamento de genética en el instituto. Eso es lo bueno. Si bien es cierto, es un poco costoso porque algunas pruebas sí piden que se manden a otro país para realizarlas, pero sí, algunos pacientes sí pueden llegar a tener acceso. Definitivamente, este, genética es un tema muy árido, que poco a poco estoy entrándole a esto, porque es parte de la rutina Se pediátrica. necesita, se necesita. Sí, 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 sí o sí. Justo en el congreso, una doctora que puso también con nosotros, le pregunté dónde había hecho genética popular. Me dijo, no, un diplomado fuera. Allá, yo también tengo que hacer ese diplomado, sí o sí. Y en eso estoy. Jorge, en el caso que has presentado, bueno, yo tengo la suerte también de conocerlo un poco. Este, ¿es el caso más representativo de COATS? O porque COATS tiene, vamos a decir, un espectro, ¿no? De COATS del adulto, reacción coatiforme, es, Quad Plus. ¿no? COAT Plus. Cuéntanos un poco digamos, de este espectro, ¿no? Bueno, generalmente los pacientes que se ven que llegan con quads no llegan en una fase de repente tan inicial como esta, ¿no? De repente llegan en una fase como las que vimos en el congreso con Erwin, que le había hecho que había Drenaje. drenado el exudado. O sea, llegan muy avanzados porque a veces son pacientes, imagínense, este es un paciente que tenía las posibilidades de acudir a un oftalmólogo, no ni bien piensan que tiene, y tuvo un evento que lo hizo ir al oftalmólogo, pero generalmente va pasando desapercibido y lamentablemente se descubren después de los 6 años y es un ojo ya ambliope, ¿no? Y que ya ha comprometido del polo posterior. Generalmente esos son los tipos de
casos de COATS que se encuentran y que no tienen tan buena respuesta a los antiangiogénicos, a los antiinflamatorios como los corticoides, y tal vez no se puede poner se puede colocar tanta fotocoagulación. Eso es lo que generalmente se ha visto publicado. Claro, el problema de estos diagnósticos y también con los comentarios de Edwin, el problema es que como son enfermedades algunas veces hasta raras, entonces es difícil hacer estudios clínicos, ensayos clínicos que nos orienten en el manejo. Tenemos que basarnos en menor nivel de evidencia. Y entonces la pregunta, Jorge, era, manejamos estos pacientes que tienen enfermedades vasculares y con antiangiogénicos, usualmente se le coloca Avastin, pero ¿y qué has encontrado en la literatura? ¿Se ha migrado a empujar el uso de los antiangiogénicos o todavía la literatura es muy reservada en el tema del uso de antiangiogénicos y sigue fomentando el uso de láser o crio? Generalmente siempre ponen como primera línea el láser. Ok. Crioterapia por el tema inflamatorio está, pero en casos muy severos. Eh, y los antiangiogénicos han avanzado bien, pero también hay mucho reporte de desprendimientos de retina traccional. Entonces tratan de usarlo, pero con pausas y con cautela, ¿no? Y lo que sí hemos visto, bueno, creo que también tenemos algo de experiencia en eso, que cuando tratamos de hacer una vitrectomía en este tipo de pacientes, la inflamación es terrible y lo que en quirófano parece que uno le va a salvar el ojo al paciente, en 3 días te das cuenta que no, que es una enfermedad terrible que puede producir en un día un desprendimiento de retina muy feo. Entonces, pero sí, sí, hay publicaciones con otro tipo de antiangiogénicos, no solo bevacizumab, sino ranibizumab. También he encontrado publicaciones con brolucizumab. Eh, pero igual, o sea, tal cual, no hay un protocolo. Cuando hay una publicación es como algo que se está haciendo en un sitio, no hay un acuerdo. Es más, hasta la fisiopatología no se tiene muy clara, ¿no? Porque a veces el edema microquístico también responde bien con antiangiogénicos, entonces uno dice, mejor iría a un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿Los no está esteroides, tan... los esteroides tienen algún lugar en el manejo? Hay muchas publicaciones de bevacizumab con triamcinolona, tanto subconjuntival como intravítrea, y lo van intercalando. Ujú, interesante. Edwin, ¿y tu experiencia con COATS? Eh, Generalmente cuando han llegado a mí ya han tenido la retina desprendida. Ah, Este, te llegan eh, tarde. Sí, que generalmente eso es lo más frecuente, generalmente hasta en la literatura americana nos dice que lo más frecuente es ver ya de frente pacientes con desprendimiento de retina. Ahí, pues, como dice Jorge, vamos con crioterapia. Y generalmente ahora se está haciendo un poquito de menos crioterapia con la chance de darle un poco más antiangiogénicos. Por hecho que de todos modos eso entra dentro del grupo de las enfermedades que tienen muy poca irrigación en la parte periférica y es ahí donde empieza con la neovascularización. Por ende, sí va un poquito indicado el tema de los antiangiogénicos. También creo que había leído unos reportes, por ejemplo, en Bascom Palmer de la doctora Berrocal, de la doctora Berrocal, que ella Buena. está tratando de hacer esto más con antihigiénicos. Ha probado distintos antihigiénicos y han ido bien. Pero también está el hecho de que también hay una tasa de recurrencia. Si es que no hay una crioterapia o algo que elimine ese vaso, que lo cauterice, va a seguir exudando, exudando, exudando y por ende también va a haber retina isquémica y por ende neoprogresión y es un ciclo vicioso lamentablemente. Los pacientes que he podido ver, generalmente como el caso que presenté, hasta ahora en buena hora ha ido bien. Por un lado, porque le metí bastante láser, era un caso refractario antiangénico, le metí bastante láser y también le puse aceite de silicón. Si bien es cierto, el aceite inflama, pero justo en el fellow nos llegó un paciente que habían operado en Bascom Palmer, donde le pusieron aceite. Y fue o sea, si bien el aceite es proinflamatorio y todo, pero también ayuda a contener un poco esto. Y el hecho de que ya no exude un poco más,
hasta ahora este paciente ya tiene ya va a cumplir 3 años y va bien, lo tengo que seguir, pero no sé cómo va a ir en el futuro. La idea es ver que anatómicamente vaya creciendo, si bien es cierto, la agudeza visual no es la esperada, no va a mejorar, pero por lo menos para que el ojito crezca, para que el macizo facial siga creciendo, es importante y la parte Tema estética estético. y ayuda un montón. Y Bueno, otra cosa que quería decir de lo que había estado escuchando antes, y no quiero que se me pase, hay una publicación de una serie de casos de coax de pacientes que fueron bien con tratamiento, pero en ningún momento se le dio importancia a el tema de refracción y a sus consultas con oftalmopediatría, y eso les cambió el pronóstico totalmente. O sea, son ojos que podrían haber ido muy bien si se hubiera trabajado en equipo, ¿no? Y es como una llamada de atención a nosotros que de repente estamos en este mundo de querer que la retina se vea bien y no rehabilitarlo, ¿no? Entonces, eso en los niños es fundamental, es ujú, fundamental. Y lo otro, saber de que nosotros como oftalmólogos, pensando de que tal vez un diagnóstico en el ojo no es tan importante, ese diagnóstico de la retina que uno hace puede cambiarle la vida a ese paciente porque finalmente se hace un diagnóstico completo, ¿no? Lo que es lo que nos está diciendo Edwin, ¿no? Y depende muchas veces de nosotros que ese paciente tenga un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, es importante también conocer sobre retina pediátrica, no que son casos difíciles, esos casos no quiero ver, esos casos siempre van mal, no. O sea, es importante conocerlo porque tenemos una responsabilidad. y claro que sí, claro que sí. Yo quería aprovechar los últimos 10 minutos para entrar a la parte quirúrgica. Edwin presentó un caso de agujero macular. Y entonces, Edwin, comenzaría preguntándote, me llamó la atención cuando tú pusiste dentro de tú dijiste, bueno, una opción, ¿por qué no operar? Y una de las cosas que pusiste en tu lista era el injerto autólogo, que implica, entiendo, sacar un pedazo de retina del paciente. Y mi primera pregunta sería, ¿en un paciente pediátrico te atreverías a No, sacarle no, un... no, 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 para nada, para nada. Primero que, o sea, aún así fuera adulto, no tenemos mucha retina en ese ojo que es una secuela de robo, porque está todo fotocoagulado. No, o sea, estaban entre las opciones, así como lanzar una Ah, ok, moneda. ok. No, no, o sea, no era una opción que En sí, este caso, digamos. era lanzar por lanzar, lluvia de ideas. Y en eso, Ajá, así como una vitrectomía sola no me hubiera ayudado en nada, lamentablemente. claro, Sí, claro. se tenía que hacer algo más definitivamente. Bueno, ahora sí ya había hecho algunos agujeros maculares refractarios con membrana amniótica, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si bien es cierto, no había muchos estudios en esto, porque Ujú, busqué un buen rato y no me había encontrado un estudio que diga, sí, que me respalde, pero hablé con el padre, le expliqué cuál es la situación, que solo haciendo un peeling macular, y le expliqué de un momento con dibujos y todo, con su tomografía y todo, que probablemente no iba a cerrar ese agujero, y que la mejor opción era una membrana amniótica, porque la extensión era grande, porque no había mucha retina tampoco por trabajar, porque todo estaba tenso. Lamentablemente el láser crea membranas fuertes, grandes, hace que todo se vuelva más rígido, así que no era por un problema de la retina, era un problema de espacio básicamente, que tenía que rellenarlo como sea. Así que cortar retina era ilógico. Aparte, un niño, cortar retina es llevarlo a un PBR increíble. Así que Terrible. ni siquiera iatrogénicos, no se pueden hacer ni siquiera agujeros iatrogénicos en un niño. No, no se. claro, claro. Claro, eso, ahí va un poco mi duda, ¿no? Porque yo No, finalmente no me dedico a esto, pero lo tradicional. En algunos países, si en la cirugía se hace un regma, en la de un niño, se cierra, En serio, porque ya el pronóstico se sabe que es muy es muy malo. Y Jorge, ¿tú cómo hubieras manejado el caso? ¿Hubieras operado también en función de Yo, lo que presentado Edwin, claro? ¿O yo hubieras hubiera, operado también yo hubiera membrana observado, amniótica? ¿no? Porque siempre o sea, excelente que el niño le vaya bien y que tenga una agudeza visual, que haya ganado 3 líneas de visión, o sea, es excelente, ¿no? Pero en la vida real muchas veces haciendo una cirugía, ese niño pasa de un 20/400 a un PL o NPL, ¿no?
Claro, Sí, es Es defendible, un, es un riesgo que asume el cirujano, es un riesgo que claro, asume o el uno sistema se como vuelve médico. Dios o te vuelves el peor enemigo de ese Sí, paciente. porque es un ojo único. Así sí, que teniendo un hermanito de la misma edad que está viendo bien y un hermanito que, pues lamentablemente, en otra visión, sí, sí, pero por eso fue bien conversado, bien aceptado por todos. Es más, Lo bueno, sí, hasta le discutí con el doctor lo Roca. bueno es que ya te hiciste amigo de la membrana amniótica, Edwin. Sí, sí, lo bueno es que, sí, también lo consulté con mi jefe, o sea, era, y me dijo, complicado, complicado, complicado. Decide tú. claro. Y te pregunto, y les pregunto a los dos, ¿no? O sea, me gustó el abordaje, Edwin, de membrana amniótica. Yo te cuento que mi experiencia no es tan buena. Este, mm, Hice algunos casos al principio, por el 2020, el 2021. Solamente tengo un caso documentado de una mejora visual relativamente buena, pero en los demás casos, en adultos, no me fue tan bien. No sé, qué te motivó a la membrana amniótica? ¿Tus resultados son buenos? Dos líneas de Obviamente, acción, obviamente no, sí, obviamente no tengo muchos casos como definitivamente, pero el hecho de que el padre quería una opción, o sea, iba a un lugar, le decían, no, observación, iba a otro lugar, observación. Ok. Y si es que yo le decía observación, estoy seguro que iba a ir a otro lado hasta Claro, buscar una cirugía. se iba a ir, digamos, ¿no? Sí. Y el paciente venía de Bolivia. En Bolivia le habían dicho no. Vino a Perú y dijo, bueno, vamos a intentar. Varios doctores le dijeron no, así que dije, ¿por qué no darle chance? ¿Por qué? Así que Y, se habló con el y, y padre flap, y flap invertido, aquí no lo hubieras considerado por alguna razón. por el Es una tamaño. pregunta, pues, porque Sí, entiendo sí, que sí. realmente cómo terminó, pero ¿considerarías que el flap invertido tiene algún Es que espacio? si es que hubiera sido más pequeño el agujero, A lo mejor. quizás sí. Pero el agujero era más de 800 micras, así que, y era crónico. Así que dije, no, vamos por lo seguro. Solo voy a tener una oportunidad con este Edwin, pacientito. en este paciente dejaste algún medio de tamponaje No, aire, aire nada por el más. tema del cristalino. Sí, porque si no, inmediatamente se iba a hacer catarata. O sea, yo le hablé al papá y le dije, no, vamos a ir con la vitrectomía con la posibilidad de hacerle una lensectomía. Ojo Ujú. chiquito, yo manipulo un poquito más de la cuenta, toco el cristalino y se forma catarata inmediatamente. Y de lo que iba a necesitar otra cirugía, no, no. O sea, de todos modos iba con este as bajo la manga de, por si acaso pedirle día su lente, ya le había hecho su biometría, por si acaso. En buena hora no se necesitó hacer la lensectomía para el paciente, para mí, para todos, fue bien. Mm, Me hubiera gustado grabarla, pero lamentablemente en el instituto pues tenemos todavía algunas falencias que estoy tratando de solucionar poco a poquito con mi jefe en Doctor Jaramillo en el niño. Poquito a Ajá, poquito estamos operando un poquito más. cada vez más. La posición, Edwin, la posición, Jorge, en los niños Es muy complicado. es complicado. Sí, o sea, yo por haciendo cataratas pediátricas en niño y le digo que se queden quietos, no se queden quietos. Al día siguiente están tranquilos. Por ejemplo, el COTS que operé, le dije, tiene que hacer reposo. Al día siguiente estaba saltando el niño, saltando, o sea, Obvio. no van a hacer reposo, menos a tenerlo boca abajo varios días. Y otra cosa que vi en la lista que pusiste, que me gustó mucho porque yo reconozco que es algo que yo he utilizado en algunas maniobras. Yo no sé si por acá anda mi amigo Eddie Barreda, con el que hace por lo menos 10 años discutíamos de lo mismo que ahora tú presentas, que es que la idea de masajear el borde de la retina Para tratar para de que, exacto, para cortar la distancia. para cortar distancias. ¿Qué les parece esa idea de vitrectomía o peeling masaje, ¿no? Es que eso me lo contó el doctor Roca. Me dijo, puedes hacerle masajitos, quizá intentar poner un poco de aire para que se desprenda un poco y después ahí tratar de juntarlo. Y dije, Ujú. voy a tocar Pero retina, de no voy a repente más. Masajito sí era un poco más chico, pero un agujero gigante. Sí. Vamos por lo seguro, vamos por lo seguro. Vamos a lo seguro, vamos Además, lo bueno de la membrana amniótica es que, por lo menos,
vamos a decirlo de alguna manera un poco cruda, pero garantiza que no se vea el agujero, ¿no? Y que el familiar sienta al menos de que hay un cierre al menos anatómico. Muy bien, no sé si quiere alguien de los que estaban conectados, alguna pregunta, comentar algo. Quejas, reclamos. Quejas, reclamos, sugerencias. Bueno, Edwin, bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos ilustrado. La verdad es que los casos han estado espectaculares. Siempre aprendemos mucho de cuando presentan cosas que no es lo que hacemos todos los días. Así que yo les agradezco, me han permitido iniciar las actividades con retina pediátrica. Yo creo que la retina pediátrica tiene cada vez más presencia. Ya algún día habrá algún capítulo de retina pediátrica, cuando hayan un poco más de retinólogos pediatras, y nos vemos el próximo mes. Acá ay, perdón, hay un mensaje ahí en el Y chat. la doctora Annie León quería comentar algo. A ver, nuestro amigo de la sociedad le permite la activación de su micrófono. Ani, puedes activar Ani nos comenta que el manejo del paciente ojo único siempre sugiere el uso obligatorio del lente de montura, aunque no incluya corrección óptica para protección ocular. Sin duda, la refracción siempre es importante en el manejo este pequeño, que era un poco lo que comentabas, Jorge, respecto del trabajo en equipo y el manejo integral. Creo que Ani puede permitir a la doctora Ani que active su micrófono. Me parece que están muteados. Ani, creo que por ahora no hay ayuda. Listo, yo creo que lo dejamos aquí. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por la Nos invitación. vemos, ya saben, Carlos, el cuarto jueves de cada mes. chao, chao. Bye.